Este es nuestro siglo, la sección de David Jiménez Torres que les cuenta y les explica la historia reciente, que no por reciente es menos historia. ¿Qué tal, David Jiménez Torres? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa, feliz año a ti y a todos los oyentes. Eso es, hay que felicitar el año y hacerlo con decisión. Y hacerlo el tiempo que sea necesario. Hasta enero del año que viene. Exacto. Oye, que nuestro siglo de hoy viene especialmente oportuno, porque tiene un pie en el presente presentísimo. Pues sí, Rafa. Tanto es así que hoy vamos a hablar de la última vez que hubo un nuevo presidente en Venezuela. Mucha atención, y a esta hora hay en cadena nacional en Venezuela el vicepresidente Nicolás Maduro informa y entrega un nuevo parte médico del presidente Hugo Chávez. Escuchemos. En el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Venezolanos, Chávez ha muerto. Porque hoy vamos a recordar ese momento de 2013 en el que falleció el hasta entonces presidente venezolano Hugo Chávez y ascendió a la presidencia el mismo dirigente al que acabamos de escuchar. Vamos a hablar de cómo llegó al poder Nicolás Maduro, quien gobernaría Venezuela durante los siguientes 12 años y, por lo que parece, ni uno más. Bien, esta historia empieza en 1998, cuando el militar, o quizás ya exmilitar populista Hugo Chávez, gana por primera vez las elecciones en Venezuela. Y como sabemos, Chávez inicia entonces una transformación radical del país, incluyendo aprobación de una nueva constitución, que es la que sigue vigente ahora mismo, la del 99, en la dirección de lo que él denominó un proyecto bolivariano, pero que se parecía más bien a una mezcla del peronismo argentino de los 40 y la Cuba de los primeros años de Castro, ¿no? Efectivamente impulsó una nueva constitución que, manteniendo la formalidad de un sistema democrático, aumentó los poderes del Ejecutivo y debilitó los contrapesos institucionales, nacionalizó buena parte de la economía, impulsó programas asistenciales con el dinero obtenido de esas industrias nacionalizadas. Esto, para la gente que no lo recuerda, esto es lo que le convirtió en una gran estrella, ¿no?, de la izquierda antiimperialista de principios del siglo XXI, ¿no? La idea de que él nacionalizaba y con ese dinero pues lo repartía en estos programas asistenciales entre las clases trabajadoras venezolanas. Exprópiese. Efectivamente. También orientó su política internacional hacia la confrontación con Estados Unidos y no se cortó a la hora de intimidar o directamente castigar a los medios de comunicación independientes. El caso es que en 2011 Chávez anunció que había viajado a Cuba a tratarse de un cáncer. Y de ahí fue entrando en un ciclo de operaciones y tratamientos del que ya nunca saldría. Y esto planteó el asunto de la sucesión, que además era un tema particularmente espinoso porque el chavismo en ese momento era al mismo tiempo fuerte y débil, ¿no? Era fuerte porque ya tenía un control muy firme sobre las estructuras del poder en Venezuela, pero era débil porque era un movimiento muy ligado al liderazgo personalista del propio Chávez, ¿no? Y la idea de qué podría ocurrir con este movimiento, incluso cuando ya controlaba buena parte del país, cuando desapareciera el líder. Además, cosa siempre problemática en las sucesiones en sistemas semiautoritarios, no faltaban candidatos para la sucesión, ni facciones rivales entre los nuevos grupos de poder creados por el chavismo entre el ejército, el partido y los movimientos sindicales. Quizá por esto el propio Chávez se movió para resolver este asunto en una comparecencia de diciembre de 2012, que además terminaría siendo su última comparecencia pública. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo,
a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Testamento, Yo se lo pido Eso es. desde mi corazón. ¿Y quién era ese tal Nicolás Maduro? Pues era alguien que venía del mundo sindical y que había ascendido rápidamente una vez que el chavismo llegó al poder. Él es elegido diputado en el año 2000, él es elegido presidente de la Asamblea Nacional en 2005 y un año después, 2006, ya es nombrado ministro de Exteriores. Y en ese cargo no solo muestra una fidelidad granítica a la figura de Chávez, sino que además desarrolla una cercanía especial al régimen cubano, que no solo, como se ha hablado mucho estos días, era un aliado fundamental de Venezuela, sino que además fue muy importante a la hora de orientar la sucesión. Recordemos que Chávez estaba tratando de su cáncer en Cuba y estaba sometido a, digamos, los consejos de los dirigentes cubanos que insistían en que si había una sucesión era mejor poner a un civil leal al partido y al proyecto político más que a un militar, que al fin y al cabo pues el ejército tiene su base de poder independiente, etcétera, ¿no? Todo esto saben en Cuba, saben mucho de contrainteligencia y también como es una dinastía comunista y de mantenerse cómo en el dejar poder. el poder en manos de otro antes de morir. Eso es. Todo esto explica que Chávez le designara vicepresidente en 2012, de manera que, como hemos oído, Maduro no solo contaba con el apoyo explícito de Chávez, sino que también controlaría el poder ejecutivo desde el mismo momento en el que el presidente falleciera. Pero había un problema. Como mencionaba Chávez en este corte que hemos escuchado, la Constitución obligaba a que se celebraran nuevas elecciones presidenciales muy poco después del fallecimiento del presidente, ¿no? En su caso en el de Chávez. Y la oposición al chavismo, que entonces estaba unida alrededor de la candidatura de Enrique Capriles, venía de haber obtenido el año anterior sus mejores resultados en casi 15 años. Esto es, lo interesante de ese momento es que Chávez muere en un momento en el que ya hay una clara insatisfacción con su gobierno en amplios sectores de Venezuela y en el que esa insatisfacción ya se ha articulado políticamente de forma eficaz. Así que esas elecciones suponían un trance muy peligroso para la supervivencia del chavismo. Y Maduro actuó en consecuencia. Aprovechó descaradamente su control sobre los recursos gubernamentales, sobre las redes clientelares, sobre los medios de comunicación, puso todas las trabas que pudo a la capacidad de Capriles y de la oposición de hacer campaña y, por supuesto, se reivindicó como el único heredero del proyecto de Chávez, dejándonos un momento para la eternidad. El pajarito se me quedó viendo y silbó. Silbó. Y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue. Y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez para esta batalla que hoy empieza a la victoria del 14 de abril. Pasarán los años, Te iba a decir el dueño del frenopático, pero en realidad no, porque sería uno de los ingresados en él. O sea. Eso es. Finalmente, el recuento oficial de las elecciones dio vencedor a Maduro por solo 1,5 puntos, unos 300.000 votos. Y Capriles se negó inicialmente a reconocer el resultado y recopiló numerosas evidencias de irregularidades que le llevaron a pedir un recuento. Las urnas preñadas. Pero ya entonces la Junta Electoral venezolana, que ya estaba dirigida por afines al gobierno, rechazó las reclamaciones y ratificó la victoria de Maduro, sentando un precedente para lo que ocurriría en elecciones sucesivas. Y en cualquier caso, Maduro ya fue investido como presidente pleno el 19 de abril de 2013. Jura usted ante la patria, por el Dios de sus padres, por usted mismo, que no dará ni un instante reposo a su brazo hasta que el pueblo de Venezuela termine de ser un pueblo definitivamente libre, tal como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro comandante eterno Hugo Chávez. ¿Lo jura?
Lo Como juro fórmula de juramento ya es fascinante Sí, de hasta sí. qué punto la legitimidad ya no es de la Constitución, sino de la figura de Bolívar y de Chávez, ¿no? De Chávez como legatario de Bolívar, o sea, es casi un ejercicio, casi una ouija de espiritismo Exacto. en lugar de una jura legal, ¿no? Bien, el resto es conocido. La década posterior vio un auténtico colapso de la economía y las condiciones de vida en Venezuela. Se han citado mucho los datos estos últimos días. Conocemos el número de venezolanos, los millones de venezolanos que han salido de su país. Desde luego no es para menos. Se calcula que en el tiempo que ha estado Maduro en el poder, Venezuela ha perdido cerca del 80% de su PIB. Hablamos de un cataclismo económico desconocido fuera de condiciones de guerra civil o de invasión extranjera. Y a ese panorama de miseria se ha añadido la corrupción masiva dentro de las élites chavistas, su relación cada vez más fuerte con el crimen organizado y también el creciente autoritarismo del régimen, que ha ido respondiendo a las movilizaciones de la oposición con autogolpes institucionales, con fraudes electorales y con una represión que, según distintas ONGs, se cifran que en 10 años el gobierno de Maduro detuvo a unas 18.500 personas por motivos políticos y que en la actualidad cerca de 1 millar de presos políticos permanecen detenidos. Esto por no hablar de los alrededor de 200 muertos por actuaciones policiales o de las milicias chavistas en distintas movilizaciones de la oposición en la última década. Es decir, hay continuidades entre Chávez y Maduro, innegables, y desde luego Chávez crea las condiciones para que Maduro luego desarrolle sus políticas. Pero si Chávez había gobernado mediante la demagogia y el populismo, Maduro gobernó mediante la represión y, cada vez más, mediante el crimen. Una etapa negra en la historia de Venezuela y de toda Latinoamérica que empezó aquel 5 de marzo de 2013 y que hace que el momento en el que Maduro llegó al poder sea un momento clave de nuestro siglo. Qué recuerdos, y qué vivos están todavía, en la memoria. Lo del pajarito y aquel Hugo Chávez agonizante. No el que puso en la portada del País, que se equivocó, que parecía aquí en África, sino el que se nos aparecía en la televisión y cuyo final parecía, bueno, la solución biológica, ¿no? Pues gracias, David. Luego seguimos hablando del presente, del pasado y del futuro en la tertulia, ¿vale? Muy bien, hasta luego.